Valoración, diagnósticos, objetivos y cuidados de enfermería a pacientes con pielonefritis, glomerulonefritis, litiasis renal e infección urinaria. La pielonefritis es una infección bacteriana de la pelvis renal, túbulos y tejido intersticial de uno o más riñones. Las bacterias pueden llegar a la vejiga por la uretra y subir a los riñones o llegar a estos por el flujo sanguíneo. La pielonefritis por lo general es secundaria a reflujo uretrovesical, en el cual una válvula incompetente permite a la orina regresar. A eso se llama reflujo, a los uréteres casi siempre durante la micción. Entre otras causas del trastorno se encuentran obstrucción de una de las vías urinarias, que aumenta la susceptibilidad de los riñones a la infección, y nefropatía. La pielonefritis puede ser aguda o crónica. La pielonefritis aguda es una infección activa que se presenta con fiebres, escalofríos, dolor en el flanco, sensibilidad en el ángulo costovertebral, bacteriuria, leucocitosis, síntomas de afección de vías urinarias inferiores como la disuria y el aumento de frecuencia de la micción. La infección de vías urinarias superiores se relaciona con una cubierta de anticuerpos como la bacteriuria. Los anticuerpos cubren la bacteria de la médula renal cuando las bacterias se excretan por la orina. La cubierta de anticuerpos puede descubrirse mediante la prueba de inmunofluorescencia. Hay regiones de inflamación en los riñones con infiltrados intersticiales de célula inflamatoria que con el tiempo pueden causar destrucción tubular y formación de abscesos. La inflamación intersticial de bajo grado puede ocasionar atrofia y destrucción de los túbulos y glomérulos. Y por último, cuando la pielonefritis se vuelve crónica, los riñones se esfacelan, se contraen y dejan de funcionar. El tratamiento consiste en la administración del antimicrobiano apropiado e incisión y drenaje del absceso. Por lo general se introducen drenes y se dejan en el espacio perifrénico hasta que no haya drenaje significativo. En virtud de que el drenaje con frecuencia es profuso, se necesita efectuar cambios frecuentes de los apósitos. Debe vigilarse al paciente de la misma manera que en el tratamiento de abscesos de cualquier parte del cuerpo, en busca de sepsis, líquidos y reacción general al tratamiento. La glomerulonefritis consiste en un grupo de trastornos renales en los cuales hay una reacción inflamatoria en los glomérulos. No hay infección renal per se, esto quiere decir por sí misma. En vez de eso ocurren efectos colaterales desfavorables de los mecanismos orgánicos de defensa. En la mayor parte de las glomerulonefritis se encuentra la inmunoglobulina LGG, que es una inmunoglobulina sérica humana en las paredes capilares de los glomérulos. Como resultado de la reacción antígeno-anticuerpo, se forman agregados moleculares, que son muy complejos, que circulan por todo el cuerpo. Algunos de estos se quedan en los glomérulos o lecho de filtración de los riñones
e inducen a una reacción inflamatoria. En la mayoría de los casos, el estímulo de la reacción es una infección estreptocócica del grupo A en la garganta, que por lo regular precede al inicio de la glomerulonefritis con un intervalo de 2 a 3 semanas. El producto estreptocócico que actúa como antígeno estimula a los anticuerpos circulantes y hacen que se depositen complejos en los glomérulos, ocasionando lesión del riñón. La glomerulonefritis también puede ser consecutiva de fiebre escarlatina y en el impétigo y virosis agudas como las de las vías respiratorias superiores, como la parotiditis, la varicela, infecciones, hepatitis B, infecciones por el HIV. Las múltiples formas de glomerulonefritis son proliferativa, membranosa, membranosa proliferativa, proliferativa focal y rápidamente progresiva. La patología de los diversos tipos de glomerulonefritis se fueron resolviendo satisfactoriamente. La proliferación celular, o sea, el aumento de la producción de células endoteliales que cubren el glomérulo, la infiltración del glomérulo por leucocitos, así como el engrosamiento de la membrana de filtración glomerular o membrana basal, producen escarificación y pérdida de la superficie de filtración. En la glomerulonefritis aguda, los riñones se alargan, se inflaman y congestionan. Los tejidos renales en su totalidad, glomérulos, túbulos y vasos sanguíneos, se afectan por todas las formas de glomerulonefritis, pero en cada una ocurren diversos grados de afección. En algunos pacientes, los antígenos extracorporales, es decir, las bacterias y virus, inician el proceso infeccioso, lo que ocasiona el depósito de complejos de los glomérulos. En otros enfermos, el tejido membranoso de los riñones se altera por la enfermedad y sirve como antígeno incitante. La electromicroscopía y la inmunofluorescencia permiten identificar el mecanismo inmunitario y estudiar la naturaleza de la lesión. Las manifestaciones clínicas pueden pasar inadvertida en un análisis de orina sistemático o la anamnesis puede revelar episodios anteriores de faringitis o amigdalitis con fiebres. En las formas más graves de la enfermedad, el paciente tiene cefalea, malestar, edema facial y dolor en el flanco. Es común la hipertensión de ligera a intensa, como la sensibilidad en el ángulo costovertebral. ¿A qué se denominan ángulos cortovertebrales? Son los que se utilizan como punto de referencia. Son los que están formados a cada lado del cuerpo, desde las costillas inferiores hasta la columna vertebral. La glomerulonefritis aguda es una enfermedad que predomina en la juventud. Algunos casos post-estreptocócicos que se desarrollan en etapa tardía son exacerbaciones agudas de glomerulonefritis que han estado presentes sin ser descubiertas. Las formas virales de la glomerulonefritis ocurren en cualquier edad. En cuanto a la evolución diagnóstica,
La orina es escasa y con frecuencia contiene sangre. Inclusive puede no haber orina, es decir, son casos de anuria durante un día o más. Por lo regular, en etapa temprana, el paciente elimina de 50 a 200 mililitros al día de una orina oscura con gravedad específica elevada. La gravedad específica puede ser baja si la capacidad de concentración renal está alterada y grandes sedimentos de eritrocitos, leucocitos y toda otra clase de cilindros. Los cilindros eritrocíticos indican siempre lesión glomerular. La orina tiene grandes cantidades de proteínas y un alto porcentaje de pacientes tiene títulos elevados de antiestreptolicina o como resultado de la reacción a los estreptococos. Casi siempre hay valores elevados del BUNI, que es la creatinina sérica. Los pacientes desarrollan anemia por pérdida de eritrocitos en la orina y cambios en el mecanismo hematopoyético del organismo. Antidenase B, A, D, B con frecuencia están elevadas en la glomerulonefritis. La normalidad en 2 a 8 semanas. La biopsia renal ayuda al diagnóstico. Conforme mejora el paciente, aumenta la cantidad de orina, en tanto que disminuye el sedimento y las proteínas urinarias. Por lo general, más del 90% de los niños con este padecimiento se recuperan. El porcentaje de recuperación en los adultos no se ha determinado, pero tal vez sea del 70% aproximadamente. Algunos pacientes desarrollan uremia grave en términos de una semana y requieren diálisis para sobrevivir. En otros, después del periodo aparente de recuperación, ocurre glomerulonefritis crónica de manera insidiosa. Esto quiere decir que aparece y vuelve a aparecer. Como ya les decía, la biopsia renal ayuda al diagnóstico y conforme va mejorando el paciente, aumenta la cantidad de orina, o sea, mejora la diuresis. Generalmente esta es una enfermedad de los niños. En cuanto al tratamiento, los objetivos son proteger al paciente con funcionamiento renal deficiente y tratar las complicaciones con prontitud. Si se sospecha infección estreptocócica residual, se prescribe penicilina. Se recomienda el reposo en cama durante la fase aguda de la enfermedad hasta que se aclare la orina y se normalicen el nitrógeno de la urea sanguínea, la creatinina y la presión sanguínea. El reposo facilita la diuresis. La orina del paciente puede servir como guía para la duración del reposo en cama, ya que la actividad excesiva aumenta la proteinuria y la hematuria. Se debe restringir las proteínas de la dieta cuando hay insuficiencia renal y retención de nitrógeno. También se restringe el sodio en casos de hipertensión, edema, insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí el médico lo que hace es prescribir diuréticos y antihipertensivos para controlar la hipertensión arterial. También el consumo liberal de los carbohidratos proporciona energía y reduce la catabolia de las proteínas.
La ingestión de los líquidos debe ir en concordancia con las pérdidas del paciente en su peso diario. Las pérdidas insensibles de líquidos por la respiración y las heces, que son aproximadamente entre 500 y 1000 mililitros, deben considerarse al hacer las estimaciones correspondientes. Como en todos los casos en que tenemos que controlar el balance hidroelectrolítico por el tipo de patologías, tenemos que medir y registrar la ingestión y la eliminación de los líquidos en forma rigurosa. La diuresis, por lo general, empieza 1 o 2 semanas después que se inician los síntomas. El edema disminuye y desaparece la hipertensión. Sin embargo, pueden persistir por muchos meses la proteinuria y la microhematuria. En algunos pacientes, la enfermedad progresa a glomerulonefritis crónica. Y dentro de las complicaciones aparecen la encefalopatía hipertensiva, la insuficiencia cardíaca congestiva y el edema pulmonar. La encefalopatía hipertensiva se considera una urgencia médica y la terapéutica consiste en reducir la presión sanguínea sin alterar la función renal. En esta patología de progreso rápido también se usa el intercambio de plasma. Se llama plasmaféresis y tratamiento con esteroides y fármacos citotóxicos para reducir la reacción inflamatoria. En esta forma de glomerulonefritis, el riesgo de progreso de la enfermedad a etapa terminal es elevado si no se efectúa el tratamiento agresivo. En ocasiones se requiere diálisis en las glomerulonefritis agudas si las manifestaciones de la uremia son graves. Es muy importante la enseñanza al paciente y los cuidados del hogar, los que cuando vaya a hacer su tratamiento domiciliario. Entre las instrucciones que damos a los pacientes se incluyen explicaciones y programas de seguimiento para la evolución de la presión sanguínea, el análisis de orina frecuentes en busca de proteínas y el BUN y la creatinina para determinar si hay exacerbación de la enfermedad. También se le indica al paciente que notifique al médico si ocurren síntomas de insuficiencia renal, como por ejemplo náuseas, vómitos, fatiga, disminución del gasto urinario. Cualquier infección debe tratarse con prontitud. Se recomienda referir al paciente a los servicios de enfermería de la comunidad si vive solo, para brindarle la oportunidad de valoración asistencial sobre su progreso y descubrir el inicio de síntomas tempranos de insuficiencia renal. Se mantiene vigilada la presión sanguínea, se obtienen muestras de suero y orina para descubrir cambios en el funcionamiento renal. Lógicamente, si el paciente ya está complicado y se prescriben esteroides o fármacos citotóxicos, hay que proporcionar al enfermo y a toda la familia instrucciones verbales y escritas sobre dosis, efectos deseados y colaterales y las precauciones que deben seguirse, especialmente en el caso de los fármacos citotóxicos. A modo de resumen, les hago este apartado acerca de la diálisis peritoneal, dado que ya la empezamos a mencionar. Después vamos a hacer una clase exclusivamente de lo que es diálisis. Pero para saber de lo que estamos hablando, decimos que la diálisis peritoneal es un procedimiento
que permite depurar líquidos y electrolitos en pacientes que sufren insuficiencia. La diálisis peritoneal utiliza una membrana natural, que es el peritoneo, que lo usa como filtro. El fluido de diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter de diálisis que se coloca mediante una cirugía menor a través de la pared del abdomen hasta la cavidad peritoneal. Parte de ese catéter permanece fuera del abdomen y se lo nombra línea de transferencia y es su acceso permanente para la diálisis peritoneal. De esta forma puede conectarse a las bolsas de solución de diálisis. El catéter queda oculto bajo la ropa. El catéter instalado se conoce como catéter de diálisis, pero su nombre real es catéter de Tenkopf, en honor del médico que describió este sistema de diálisis. ¿Cuál es el objetivo de la diálisis peritoneal? La diálisis elimina sustancias orgánicas, productos de metabolismo, cuando los riñones no funcionan adecuadamente. Entonces elimina sustancias tóxicas del organismo, al igual que excedentes de líquidos endógenos, los cuales se excretarían por los riñones si funcionaran adecuadamente. Ayuda a corregir desequilibrios electrolíticos, al igual que a disminuir el edema. Mientras el líquido está en la cavidad peritoneal, se produce la diálisis. El exceso de líquidos y los productos de desechos pasan desde la sangre a través de la membrana peritoneal al flujo de diálisis. La solución se cambia periódicamente y a este proceso se lo llama intercambio. Existen dos modalidades de diálisis peritoneal. Al realizar cualquiera de esas modalidades, es importante hacer los intercambios en un área limpia y libre de corriente de aire, ya que existe riesgo de infección. La peritonitis es la complicación seria más común. Las infecciones del sitio de salida del catéter o el túnel, que es la trayectoria del peritoneo al sitio de salida, son menos serias pero más frecuentes.